¿Y si la persona que regresó no fuera realmente mi hermano? Mi nombre es David, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Hasta hace 3 meses, mi hermano mayor Mateo era mi héroe. 5 años mayor que yo, siempre me protegía en el colegio, me enseñaba a jugar fútbol en el patio trasero, y cuando tenía pesadillas, él se quedaba despierto conmigo hasta que me dormía. Era el tipo de hermano que todos quisieran tener, valiente, divertido, y siempre dispuesto a una aventura. Por eso, cuando propuso ir de excursión al bosque de Pinar Alto durante las vacaciones de verano, mis padres no dudaron en dejarlo ir. Mateo es responsable, decían. Sabe cuidarse solo. Tenía 17 años, después de todo, y había acampado antes con sus amigos del instituto. La mañana que se fue, recuerdo que me abrazó más fuerte de lo normal. «Cuida a mamá y papá mientras no esté, enano», me dijo con esa sonrisa que siempre me tranquilizaba. Llevaba su mochila azul favorita, la que había usado en todas sus aventuras desde los 14 años. Iba a estar fuera solo 3 días, pero Mateo no regresó en 3 días, ni en 4, ni en 5. El 6.º día, cuando la policía ya había organizado equipos de búsqueda y mis padres no habían dormido en 2 noches, mi hermano apareció caminando por el sendero del bosque como si nada hubiera pasado. Estaba sucio, con la ropa desgarrada, pero físicamente ileso. Cuando le preguntaron dónde había estado, solo decía que se había perdido y que no recordaba mucho. Pero yo sí noté la diferencia desde el primer momento. Sus ojos ya no eran los mismos. Si alguna vez sentiste que alguien cercano ya no era el mismo, dale like y suscríbete. Esto apenas comienza. Los primeros días después de su regreso, todos estábamos tan aliviados que nadie más parecía notar los cambios. Mateo decía que había perdido el sendero, que había vagado por el bosque durante días sin encontrar la salida, y que finalmente había logrado orientarse. Los médicos dijeron que era normal que estuviera confundido después de una experiencia traumática como esa. Pero yo vivía con él. Yo sabía cómo era realmente. El Mateo que regresó del bosque no recordaba la contraseña de su videojuego favorito, el que había jugado durante años. No recordaba el nombre de nuestra perra, Luna, y la miraba como si fuera la primera vez que la veía. Cuando mamá le preparó su comida favorita, tacos de pollo con extra de queso, él la probó y preguntó qué era, como si nunca los hubiera comido antes. Pero lo más perturbador eran las noches. Antes, Mateo roncaba tan fuerte que podía escucharlo desde mi habitación al lado. Ahora, cuando pasaba por su cuarto en las madrugadas, lo escuchaba susurrar. Al principio pensé que hablaba por teléfono, pero cuando presioné mi oído contra la puerta, me di cuenta de que estaba hablando solo. Y no era en español. Era un idioma que nunca había escuchado, con sonidos guturales y extraños que me ponían la piel de gallina. Una noche lo encontré parado en el patio trasero, completamente inmóvil, mirando hacia el bosque que se extendía detrás de nuestra casa. Eran las 3 de la mañana. Cuando le pregunté qué hacía, se sobresaltó como si hubiera despertado de un trance. Solo mirando las estrellas, me dijo. Pero sus ojos no estaban dirigidos hacia el cielo. Estaban fijos en la línea oscura de los árboles. Fue entonces cuando decidí revisar su mochila. La encontré en su armario, todavía sucia del viaje. Cuando la abrí, la mayoría de sus cosas estaban ahí. La ropa, la linterna, la cantimplora. Pero en el bolsillo lateral encontré algo que no debería haber estado ahí. Era una pequeña figura tallada en madera, del tamaño de mi pulgar. Representaba una forma humana, pero distorsionada, con extremidades demasiado largas y una cabeza que parecía fundirse con el torso. La madera estaba manchada con algo que parecía sangre seca, y en la base de la figura, grabados con una herramienta afilada, había símbolos que no reconocí, símbolos que me hicieron sentir náuseas solo de mirarlos. Esa noche, cuando confronté a Mateo sobre la figura, él me miró con una expresión que nunca había visto antes. Sus ojos se volvieron completamente fríos, como los de un extraño. «No deberías haber tocado eso, David», me dijo con una voz que sonaba como la suya, pero diferente.
más profunda, más antigua. Hay cosas que no entiendes. Por primera vez en mi vida le tuve miedo a mi hermano. Durante las siguientes semanas, el comportamiento de Mateo se volvió cada vez más extraño. Dejó de comer en las comidas familiares, diciendo que no tenía hambre, pero yo lo escuchaba levantarse en las madrugadas para ir a la cocina. Una mañana encontré huesos de pollo completamente limpios en la basura, como si alguien los hubiera roído hasta dejarlos blancos. Mis padres estaban preocupados, pero lo atribuían al trauma de haberse perdido. «Dale tiempo», decían, «se recuperará». Pero yo sabía que algo estaba terriblemente mal. La noche que cambió todo fue un viernes. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuché que la puerta trasera se abría. Desde mi ventana, vi la silueta de Mateo caminando hacia el bosque. Llevaba algo en las manos, pero no pude distinguir qué era. Sin pensarlo 2 veces, me vestí y lo seguí. El bosque de noche era un lugar completamente diferente. Los sonidos familiares del día, pájaros, insectos, el viento entre las hojas, habían sido reemplazados por un silencio opresivo que solo se rompía por el crujir de las ramas bajo mis pies. Seguí a Mateo a una distancia prudente, usando la luz de mi teléfono solo cuando era absolutamente necesario. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegamos a un claro que nunca había visto antes, aunque había explorado estos bosques desde niño. En el centro del claro había un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo y grabadas con los mismos símbolos extraños que había visto en la figura de madera. Mateo se colocó en el centro del círculo y comenzó a hablar en ese idioma extraño que lo había escuchado susurrar por las noches. Pero ahora su voz era más fuerte, más segura, como si estuviera recitando algo que conocía de memoria. Entonces las vi. Figuras emergieron de entre los árboles. Al principio pensé que eran personas, pero cuando se acercaron más a la luz de la luna, me di cuenta de mi error. Eran altas, demasiado altas, con extremidades que se extendían de maneras imposibles. Sus rostros, si es que se podían llamar rostros, eran superficies lisas y pálidas sin características definidas. Se movían de una manera que desafiaba la anatomía humana, como si sus articulaciones funcionaran de forma diferente. Mateo no mostró miedo cuando se acercaron. De hecho, extendió sus brazos hacia ellas como si fueran viejos amigos. Una de las figuras se acercó a él y puso lo que parecía ser una mano en su frente. Mateo cerró los ojos y sonrió, pero no era su sonrisa. Era la sonrisa de alguien más, alguien que había tomado prestado su rostro. Fue entonces cuando entendí la horrible verdad. Mi hermano no había regresado del bosque. Algo más había regresado en su lugar, algo que había aprendido a imitar su apariencia, su voz, sus gestos, pero no había logrado copiar su alma. En ese momento, una rama crujió bajo mi pie. Todas las figuras se volvieron hacia mí al mismo tiempo, y Mateo abrió los ojos. Pero los ojos que me miraron no eran humanos. Brillaban con una luz fría y antigua, como estrellas muertas. «Hola, hermanito», dijo con la voz de Mateo, pero con una sonrisa que nunca había visto en su rostro. «Te estábamos esperando». Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida, tropezando con raíces y ramas, rasguñándome la cara con las espinas, pero sin detenerme nunca. Podía escuchar algo siguiéndome entre los árboles, algo que se movía demasiado rápido para ser humano, pero no me atrevía a mirar atrás. Cuando finalmente llegué a casa, cerré todas las puertas con llave y me escondí en mi habitación. Pasé el resto de la noche despierto, esperando escuchar que la puerta trasera se abría, esperando ver esa sonrisa extraña en el rostro de mi hermano. Pero Mateo no regresó esa noche. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Bajó a desayunar, saludó a mis padres con normalidad, incluso me revolvió el cabello como solía hacer antes. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi un destello de algo que me hizo saber que él sabía que yo sabía. Durante los siguientes días, traté de actuar con normalidad. Pero era imposible estar en la misma habitación que esa cosa que llevaba el rostro de mi hermano. Cada vez que me miraba, sentía como si estuviera evaluándome, decidiendo qué hacer conmigo.
Una semana después, desapareció de nuevo. Esta vez, mis padres no se preocuparon tanto. Probablemente necesita tiempo para procesar lo que pasó, dijeron. Volverá cuando esté listo. Pero yo sabía que no volvería. Al menos, no el verdadero Mateo. 3 días después de su segunda desaparición, encontré una carta en mi escritorio. Estaba escrita en el mismo papel que Mateo siempre usaba para sus tareas del colegio, pero los símbolos garabateados en ella eran los mismos que había visto en el bosque. Al final de la página, escritas en la letra de mi hermano, había solo 5 palabras en español. Gracias por guardar el secreto. Debajo de las palabras había un dibujo simple. 2 figuras de palitos tomadas de la mano. Una era claramente más alta que la otra, como un hermano mayor y uno menor, pero la figura más alta tenía ojos que brillaban incluso en el papel, y una sonrisa demasiado ancha para un rostro humano. Esa noche quemé la carta en el patio trasero, pero las cenizas formaron patrones extraños en el viento antes de desaparecer. Han pasado 3 meses desde entonces, y mis padres han aceptado que Mateo se fue. Creen que el trauma de perderse en el bosque fue demasiado para él, que necesitaba alejarse para sanar. Han puesto carteles de «persona desaparecida» por toda la ciudad. Han hablado con la policía. Han llorado por las noches cuando creen que no los escucho. Pero yo sé la verdad. Mi hermano ya no existe. Lo que regresó del bosque esa primera vez era algo más. Algo que había aprendido a usar su cuerpo como un disfraz. Y ahora ha vuelto a donde pertenece. A ese claro en el bosque donde las figuras sin rostro esperan en la oscuridad. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla desde la dirección del bosque, juro que puedo escuchar su voz llamándome. No con palabras, sino con esa lengua extraña que lo escuchaba susurrar. Y aunque no entiendo las palabras, sé lo que significa. Me está invitando a unirme a él. Cada noche, la tentación se vuelve más fuerte. Cada noche, me encuentro mirando hacia el bosque desde mi ventana, preguntándome cómo sería caminar entre esos árboles, encontrar ese claro, ver a mi hermano una vez más, incluso si ya no es realmente él, porque la parte más aterradora de todo esto no es que algo se llevó a mi hermano, es que una parte de mí quiere seguirlo. La figura de madera que encontré en su mochila sigue en mi escritorio. Cada día se ve un poco diferente, un poco más detallada, como si estuviera creciendo. Y cada día, los símbolos en su base se vuelven más claros, más fáciles de entender. Pronto sabré qué significan. Pronto sabré qué quieren de mí. Y cuando eso pase, cuando finalmente entienda el mensaje que mi hermano me dejó, creo que también caminaré hacia el bosque en medio de la noche. Después de todo, los hermanos deben permanecer juntos, ¿verdad? ¿Qué habrías hecho tú si alguien cercano regresara siendo otro? Déjame tu teoría en los comentarios, suscríbete y comparte esta historia si te ha dejado con escalofríos.